Siguiendo con esto, al presidente, además, pues le planteamos el tema justo dentro de su respuesta, pues de cómo estos vínculos entre los conservadores se han dado. Vínculos que al final son los mismos, es el mismo grupo de siempre, pues. Este caso de Chihuahua, que es la primera pregunta que le hacemos al presidente, porque aunque usted no lo crea, yo solamente hice 3 preguntas, ¿eh? Hice 3 preguntas y bueno, una que otra subsecuente, más las que preguntaban otros compañeros, porque el presidente iba sacando temas dentro de la respuesta. Entonces, hay justo un grupo que es el mismo de siempre. El caso de Chihuahua, los que manejan las finanzas en Chihuahua, el que está manejando la Secretaría de Hacienda en Chihuahua, es una cuota, es Ernesto Cordero. Es Ernesto Cordero directamente. ¿Quién maneja, por ejemplo, la farmacia de pensiones allá en Chihuahua? Una cuota de Margarita Zavala y Felipe Calderón. Es gente de ellos dos. De hecho, si no estoy mal, voy a corroborar bien esta información, pero cuando lo busqué, la persona que actualmente dirigía, o dirige más bien, la farmacia de pensiones en Chihuahua, era el supervisor de ministerios públicos de Felipe Calderón. Un finísimo sujeto, como se podrán dar cuenta. Ministerios públicos, Felipe Calderón, García Luna. No, toda una línea de paz y amor, imagínense. Y está en la farmacia de pensiones del estado de Chihuahua. Además, sabemos que no es el único caso el del empresario que presentamos, ¿no? Sino que Maru Campos ya se quemó con los empresarios que le financiaron su campaña, porque pues, son millones de pesos los que invirtieron en la campaña de Maru varios empresarios, muchos, no solamente uno, estamos hablando de varios, y que hoy Maru ya no les está cumpliendo. Ya no les cumple Maru Campos. ¿Y quiénes están quedando con el botín? Los Ernestos Cordero, los Margarita Zavala, Felipe Calderón, los mismos de siempre. Cuando volteas a ver quiénes son los que están enojados con el presidente, ¿en dónde está Vicente Fox, por ejemplo? ¿Dónde está Felipe Calderón? Son los que están abanderando esta lucha. Ernesto Cordero quizás se ha vuelto más callado, más silencioso, porque de hecho el perfil de Ernesto Cordero es más por debajo del agua, como el perfil de Gil Suart. Pero, por ejemplo, Gil Suart anda asesorando campañas. De hecho, asesoró a Barbosa, oiga usted eso. Gil Suart se anda colocando donde le conviene. Entonces, tienes a este mismo grupo de siempre que está detrás de gobiernos, que está detrás de la alianza PRI-PAN-PRD, que está detrás del no querer que se aprueben iniciativas, que está detrás del caso, o sea, tienes a Ernesto Cedillo, tienes a Aznar, tienes a Felipe Calderón dando conferencias, o sea, es un mismo grupo de políticos que lo único que ha abanderado es su interés personal, nada más. Entonces, es aquí cuando hacemos justamente este planteamiento y pues aprovechamos para darle seguimiento a lo que el presidente López Obrador planteaba sobre pues estos perfiles, ¿no? Estos perfiles que desde Estados Unidos también han intentado incidir en la elección. Ya no solamente estamos hablando de la relación con los empresarios, estamos hablando también de la relación con una clase política, el mismo club de Toby, que hoy, por ejemplo, lleva a Xochitl Gálvez, a su candidata, a hacer como la visita de las 7 casas, pero versión Estados Unidos. Xochitl Gálvez fue a hacer la visita de las 7 casas. New York Times, Wall Street Journal, con la OEA, fue al Winston Center. Me faltan 2 casas, fue con los de la universidad, estuvo con los chavos de la universidad, de estas universidades privadas. O sea, Xochitl Gálvez hizo la visita de las 7 casas a rendir pleitesía a Estados Unidos. Les pide, de hecho, que observen las elecciones como si en México existiera realmente un riesgo que del grupo de la 4T hacia Xochitl Gálvez se diera un fraude, cuando los que han orquestado los fraudes históricamente son ellos, el grupo de Felipe Calderón, el grupo de Vicente Fox, el grupo de Ernesto Cordero, etcétera, etcétera. Entonces son los mismos personajes los que ahora quieren curarse en salud, van a Estados Unidos y dicen, no, es que ellos son los que nos quieren meter en un fraude. Vaya ironías de la vida. Y justo aprovechando la respuesta aquí, el presidente nos retoma el tema de la DEA, el Team Golden y demás, y de cómo habla con Estados Unidos, de su llamada con el presidente Joe Biden. Y explica cómo es esta llamada con el presidente Joe Biden, que él no quería recibir a Elizabeth Sherwood. Ya termina recibiéndola. Hoy se da esta reunión con Elizabeth Sherwood a las 4 de la tarde. Y sí se habla sobre la DEA, sobre esta filtración, sobre esta pues investigación, que es que, insisto, ni siquiera llegó a investigación, fue el cuajo de una investigación.
en donde en 2010 se filtra o vienen estos testimonios de volvemos a, están todos ligados, de un testigo que fue muy beneficioso para Felipe Calderón y Genaro García Luna. ¿Ven cómo es el mismo club de Toby de siempre? O sea, el que mete el ruido sobre que presuntamente Andrés Manuel López Obrador recibe dinero del cártel de Sinaloa y se lo da a la DEA, o sea, lo menciona o lo testifica con la DEA, es el mismo testigo que ayudó a García Luna a encerrar al general Tomás Ángeles Daguajare y a Javier Herrera Vallés. Es el que ayuda a encarcelar a las dos personas que le dijeron a Felipe Calderón que Genaro García Luna tenía vínculos con el cártel de Sinaloa, cosa que se comprobó porque Genaro García Luna, pues ahí está, ¿no? Preso en Estados Unidos por sus vínculos con el cártel de Sinaloa, particularmente por esta colusión, esta conspiración para introducir droga a Estados Unidos. Entonces, volteas a ver quiénes son los que sí tienen esos nexos, quiénes son las personas, quién era el testigo. Volvemos a ligarlo con el mismo club de Toby del que estamos hablando, Felipe Calderón, Ernesto Cordero, Gil Suart, etcétera, el mismo club de Toby que se mete en las elecciones de Chihuahua, que está metido por todos lados, que busca que Xochitl Gálvez sea su candidata y por supuesto que el presidente termina ligando el tema. Y aquí es cuando, lejos de presentar denuncias o no, demandas o no, como Xochitl le pide, pues el presidente López Obrador simplemente menciona cómo fue su llamada con el presidente Joe Biden y cómo los puntos se han dejado muy claros de quién es quién, en dónde están los intereses y quiénes son los perfiles detrás de estos rumores e información que, a menos que sea Anabel Hernández, no tiene pruebas. México ha existido siempre y ahora que pues se da esta confrontación política, porque son dos proyectos, se tiene que dar. No es polarización, o sí es polarización, porque es una lucha entre los que se sentían dueños de México y el pueblo que estaba en el olvido, en la marginación, y ahora está empoderado. Porque no tenemos problema de nada. Justificó en un inicio el que no iba a recibir a la delegación. ¿Cómo? ¿Cómo justificó en un inicio que no recibiría a la delegación? Pues así como se los estoy explicando, de cómo la DEA actúa, y si ellos tienen sospechas, ¿sí?, de mí, ¿cómo los voy a recibir? ¿Cómo van a estar sentados con un presidente vinculado al narcotráfico? Así se los mandé a decir. ¿Va a presentar Con la alguna denuncia? secretaria de Relaciones Exteriores. ¿De Estado o a qué instancia de Estados Unidos? No, a los asesores de Casa Blanca, que de manera muy amable. Entonces me habló el presidente pues para informarme de los asuntos que tienen que ver con una negociación migratoria y que quería que yo recibiera a su asesora en asuntos de seguridad. Y le dije que sí, porque el señor Blinken, el presidente Blinken, es una persona… Biden. Perdón, señor Biden, fíjense qué bien que se dan cuenta de la diferencia. Nada, el presidente Biden, es una gente transparente, respetuosa. En la plática que tuvimos por teléfono fue un trato muy amable. Él pidió hablar conmigo, no se había podido establecer la comunicación porque andaba yo en gira en Chiapas
hasta que llegué a la base de Ixtepec, y ahí sí había forma de comunicarnos. Por eso estamos ahora promoviendo la iniciativa de reforma para que el Internet funcione en todos lados, porque estaba en Chiapas allá revisando unos puentes en La Angostura, en Rizo de Oro, allá por Chicomucelo, por frontera con Malapa, y hasta que regresé a Ixtepec, ya hablamos, pero esos son los dos grupos, ¿no?, de la derecha. Ya los empresarios que antes nos enfrentaban, ya no los veo tan activos. ¿Qué cambió? ¿Y qué debería cambiar? Bueno, por el cambió, sexenio ya que viene? dije, porque se cercioraron, se dieron cuenta de que nos va mejor a todos si no hay corrupción, si el país tiene certidumbre o se le ve con respeto en el extranjero. Y además, los hechos, récord en empleo, récord en fortalecimiento del peso, récord en remesas, récord en reservas del Banco de México, récord en crecimiento de la bolsa, récord en inversión extranjera, primer socio comercial de Estados Unidos, récord en utilidades para los bancos. Que van a estar haciéndole caso a lo de Mola, que ya saben pues perfectamente por qué hace los montajes, qué caso le van a hacer a los enojos de Joaquín, que ya lo conocen bien, qué caso, ¿no?, le van a hacer a Ciro. ¿Ustedes creen que Olegario tiene a Ciro ahí porque le importa mucho que se garantice el derecho del pueblo de México a la información? ¿Para eso lo tiene? Presidente, estamos hablando del Entonces, mismo grupo de personas, en realidad. ¿mande? Estamos hablando del mismo grupo de personas de toda la Son vida. los mismos. Lo que pasa que hay nivelitos. Y ahora lo que veo, sí, es que son los del segundo, del tercer nivel. Y veo dos grupos, ya lo he expresado, los que están molestos porque no pueden robar, porque se acabó el tráfico de influencia, y los que considero conservadores de cepa, auténticos, pero los tenemos en nuestras familias. ¿A poco no hay una tía, un tío, no? Así. Pero esos es como el señor, como otros, ¿no? Pues, ni siquiera están en las lomas, pues. Hay más en
en la del Valle. Pero merecen respeto porque pues, es un pensamiento, ¿sí?, que viene de lejos. Y pues además, eso es la democracia, es pluralidad, no todos podemos pensar de la misma manera. Quítele de la cabeza a esa gente de que yo soy un peligro para México, de que estoy destruyendo el país, no se les quita nada, aunque se les dé todos los argumentos. Por aquí les entre. Ya ahí no hay muchas posibilidades de cambio. Tiene que ser con los jóvenes, jóvenes de todas las clases sociales, de todos los estratos. Y ya se ha avanzado muchísimo. Pero de todas maneras hay esta oposición. Justo sobre estas personas, por ejemplo, solo para tomar el caso de Chihuahua, la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, es controlada por Ernesto Cordero y la farmacia de pensiones por un funcionario de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. Entonces, es este mismo grupo de personas que a través de los gobiernos pues busca obviamente tener injerencia sobre los contratos. Por eso me parecía relevante el tema de este empresario, ¿no? Que la respuesta de la gobernadora, lejos de cumplir los acuerdos, es mandar a amenazarlo y que al final los mismos de siempre se queden con pues repartición de este botín. ¿Ven? Les digo, yo siento que el presidente nos tiene observados, ¿no? Eso de siempre hay en la familia un tío, una tía. Y sí, sí es cierto. Aprovechando el tema de Elizabeth Sherwood, ya tenemos una declaración de la canciller Alicia Bárcena que revela qué es lo que pasa, esta reunión que tienen con la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, donde sí se toca el tema de la DEA, sí se toca este tema de estas declaraciones, de esta investigación que no fue investigación, que terminó saliendo en 3 medios como una columna de opinión, rescatando una investigación que no fue investigación, ni siquiera fue un cuajo de una investigación de hace 13 años. Y dice la canciller Bárcena que, pues hablando con Elizabeth Sherwood Randall, ella, ¿no?, le confirma al presidente que este no fue un tema que saliera de la Casa Blanca. Vamos a escuchar lo que dijo la canciller. Y la señora Liz Sherwood, la asesora de seguridad de la Casa Blanca, le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos. Este es un tema que ocurrió en 2006 y todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de, yo diría, de delito ni consecuencia de ello. Así es que es una investigación que en realidad es antigua, ¿verdad? Que un periodista recoge de, pues no sé, de reportajes de la DEA, pero antiguos, y para ellos este es un tema cerrado. Pero la DEA una disculpa, ¿lo tomarían como una disculpa? Pero en realidad no es un tema de disculpa, no es un tema de que no proviene de la oficina ni del presidente Biden, ni del Departamento de Estado, ni de la Casa Blanca. Esto es un tema que proviene más de la DEA, y la DEA pues tiene también sus propios cursos institucionales, pero yo lo que quiero decir es que este es un tema realmente cerrado. ¿Pero cuál fue la respuesta del presidente después de los comentarios? Fue muy positiva la reunión con el presidente, Bueno, fue realmente... porque el presidente sí señala al Departamento de Estado, deja entrever. Claro, pero hoy precisamente, imagínate, la asesora del presidente Biden viene y le cuenta que desde la perspectiva del propio presidente y de la Casa Blanca no hay ya ningún tema que abordar, ¿verdad? En todo caso, la DEA depende del Departamento de Justicia, y eso pues ya se verá qué es lo que ocurre ahí, pero en realidad, como les digo, es un tema cerrado, es un tema que más bien surgió como un tema más bien electoral, político, como está ahora el ambiente en ambos países. Es un tema cerrado, ¿no? Hemos escuchado a otros periodistas decir que justamente este es un tema de la DEA. O sea, hay agentes y exagentes de la DEA que están enojados
con México, están enojados con el presidente López Obrador y esta implementación de reglas, de límites, porque ¿cómo le van a poner límites a la DEA? Oiga, ¿usted qué pasa? Y estamos en tiempos electorales y la DEA hace política, aunque muchos no lo crean. Entonces, mientras el presidente insiste desde las mañaneras en hablar del tema, en visibilizar y en que sea la opinión pública la que termine generando su propio criterio y exhibiendo los reales intereses detrás de esta nota, tenemos a la asesora especial de seguridad de la Casa Blanca diciendo al presidente que este no es un tema que sale de la Casa Blanca, que es un tema que para ellos quedó cerrado hace 13 años, no tendría por qué revivirlo, que fue un asunto meramente de estos periodistas. Y sí, veo que muchos siguen intentando justificar que solamente porque eres un periodista que ha sido premiado, entonces ya por eso no puedes cometer errores o no puedes tener intereses. Volvemos a cómo se desmitifica esto de la supuesta imparcialidad que le han vendido muchos medios a la gente, ¿no? Diciendo es que nosotros somos imparciales, es que nosotros no tenemos una agenda. Ajá, ajá, sí, cómo no. Y tenemos periodistas, bueno, el caso, por ejemplo, también de Anabel Hernández, que defienden a la DEA como si fuera la panacea universal, como si fuera la impoluta, perfecta, intocable, cuando también es corrupta, cuando también hace política y cuando no le gustó que en México se le pusieran límites para hacer sus operativos, porque ellos podían pasar y hacer lo que quisieran en México como si fuera su jardín de fiestas. Y no lo es. Entonces, eso los tiene molestos y ante una elección, dos elecciones, donde en México tienes elección presidencial y en Estados Unidos tienes elección presidencial, pues volvemos a estos intereses que buscan recuperar lo que pierden con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, pues aprovechando la coyuntura. Al respecto, sí, otra vez Xochitl Gálvez, usted ya tiene todo el panorama, ustedes en casa ya tienen todo el panorama de cómo está la cosa, ya hemos visto quiénes son los personajes, de dónde sale el tema, que claramente hay intereses por parte de los 3 periodistas que retoman esto, que ya ni siquiera es nota. Pero ¿quién lo está capitalizando? Xochitl Gálvez, para que vean cómo todo volvemos a las mismas personas, ahora sí que con la misma gente y al mismo lugar. Xochitl Gálvez está capitalizando esto. O sea, lo mejor que le pudo pasar a la campaña de Xochitl Gálvez, o eso es lo que ellos creen, es que le salieran estas 3 notas al presidente López Obrador. 3 notas que no tienen pruebas, 3 notas donde no hay sustentos, 3 notas donde ya tienes incluso a Mike Vigil, ex agente de la DEA, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, diciendo que hasta a él se le hizo raro que sacaran este tema porque fue una nota muy rara y que no había pruebas. O sea, que no hubo pruebas. Se lo dijo ya Carmen Aristegui, se lo dijo a los medios que lo han entrevistado. ¿Y quién sigue insistiendo con el tema? Xochitl Gálvez. O sea, como ya no está la mamá del Chapo, ¿no? Para decir que es que saludó a la mamá del Chapo y todavía lo utilizan. Ahora van con este tema, investigación cerrada. Entonces, Xochitl Gálvez se enreda hablándole a su público, mintiéndole, engañándolos, cuando ya no hay absolutamente nada. Por eso es que el presidente insiste desde las mañaneras. Entonces, Xochitl hemos visto que ha agarrado esta coyuntura de decir, vámonos a atacar al presidente, porque quiere que el presidente la vuelva a mencionar, aunque es ella la que denuncia al presidente por violencia de género para que ya no la vuelva a mencionar y lo logra, gana esa batalla, cuando en realidad la que se termina ahorcando con eso es ella, porque si ella llegó hasta este punto de ser candidata del PRI, del PAN y del PRD, fue justamente porque el presidente la mencionó. Imagínense el poder que puede tener el presidente nada más con hasta poner a los candidatos de la oposición. Al respecto de esto, pues Xochitl Gálvez, aunque ya se ha dicho que no hay pruebas, aunque ya se ha dicho que pues aquí no hay nada más que agregar, aunque se ha insistido y se dice y dice y dice y dice, Xochitl Gálvez se estanca en lo mismo y mismo y lo mismo y lo mismo. Y ahora dice que no es nada más para que, o sea, que el presidente necesita emprender acciones legales porque no es suficiente con que saque cortinas de humo. ¿Escucha usted esto? Señor presidente López Obrador, en muchas entrevistas y reuniones que he tenido en Estados Unidos, me preguntan si su campaña de 2006 recibió recursos del crimen organizado. Esa duda representa una vergüenza para todas y todos los mexicanos. Esa duda es una sombra sobre su honestidad personal y la de su gobierno. Por favor, no busque distraer la conversación con su avalancha de reformas constitucionales que quieren destruir los contrapesos democráticos. Un tema tan grave no se va a resolver con una cortina de humo de cambios legislativos. Los partidos de oposición en el Congreso van a presentar un exhorto para que usted presente una demanda por difamación en los tribunales de Estados Unidos.
aproveche el exhorto de los legisladores, limpie su nombre y el nombre de México. O sea, es una campaña bien puesta para Xochitl, ¿no? Este tema de la DEA, estas 3 notas que salen, son claramente un tema puesto para la campaña de Xochitl Gálvez. Volvemos, es la misma gente, con el mismo lugar. Y quieren revolver el tema diciendo que el presidente tiene que limpiar su nombre como si eso fuera lo único por lo que se fuera a recordar al presidente. Ya hay declaraciones de Biden, ya hablaron por teléfono, es una investigación, ya se exhibió a Anabel Hernández. No hay pruebas del tema. Un ex jefe de operaciones internacionales de la DEA dijo que no hay pruebas. Tienes periodistas que estuvieron en el caso de García Luna que dicen es que no hay pruebas, es que no tiene pies ni cabeza, es que es la DEA haciendo política. Y Xochitl Gálvez se vuelve a enredar en lo mismo. ¿Por qué? Porque Xochitl Gálvez está intentando conquistar adeptos. Xochitl Gálvez está intentando conquistar adeptos con esta narrativa de que el presidente está vinculado al narco y que si él no presenta una denuncia para limpiar su nombre, entonces estará confirmando que está ligado al narco, cuando no hay ni siquiera pruebas para llegar al punto. O sea, no hay pruebas, es una investigación cerrada desde hace años. Entonces, Xochitl Gálvez está intentando hacer campaña con eso para que se mencione que el presidente es un presidente del narco. Y miren, me parece muy interesante cuando Xochitl Gálvez está siendo abanderada por 3 partidos políticos que tienen antecedentes bastante delicados, ¿no? Marco Cortés no cumple acuerdos. Los panistas en general, ya podemos empezar a englobar, no cumplen acuerdos. Tienes a Alito Moreno, que ha sido investigado, que todavía hay muchas dudas acerca de su patrimonio. La propia Xochitl Gálvez tenemos dudas sobre su patrimonio porque ella falsificó pruebas, no le gusta que le hagan preguntas sobre esto, evita responderle a la prensa. En sus mañaneras de la verdad las acota exclusivamente a la gente que le puede hacer las preguntas que a ella le convienen, pero no las preguntas que pueden ponerla en jaque porque no tiene apuntador para eso. Entonces vuelves a ver a una candidata que se quiere mantener dentro de un esquema pues seguro, intentando desesperadamente subir en las encuestas. Y el Reforma, este medio de comunicación de las élites mexicanas, ya la manda a 26% de aceptación. O sea, a un 26% de intención del voto. Claramente no está sirviendo. Xochitl Gálvez quiso jugarle a la estrategia del presidente López Obrador, se quiso subir a su ring y simplemente no pudo. Nada más no pudo con ese ring. Entonces tienes a una Xochitl Gálvez que le está dando la vuelta y que le está dando la vuelta y que le está dando la vuelta al mismo tema para intentar subir en las encuestas y eso simplemente no está funcionando. ¿Por qué? Porque tiene al mismo equipo de campaña que es la misma gente, con el mismo lugar, con los mismos intereses, con la misma falta de visión y una candidata que pues no entiende lo que no entiende.